Ya, hoy día vamos a ver el tema que sigue, que son artefactos eléctricos. A ver, vamos a ver los artefactos eléctricos. En la página 13. A ver, todos en la página 13, artefactos eléctricos. Ya, página 13. ¿Ya? No estamos viendo, hay una niña que se ha movido. Ya, bien. Ah, están acomodando la cámara. Ya. Si mueven la cámara, ya no lo hagan porque se pierde tiempo y parte de eso no los logro visualizar. ¿Ya? Hola Yair. Si fuera necesario, enciende tu cámara para verte si eres, vaya a ser un infiltrado. Ya, ahora sí ya. Todos en silencio. Ahí en el C San Juan, todos en silencio. Dirijan su mirada en el monitor. Ya, ¿qué es un artefacto eléctrico? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Ya? A ver, por ahí, Diego Castañeda, ¿qué es un artefacto eléctrico? ¿Qué entiendes por artefacto eléctrico? Ah, tú no puedes hablar, ¿no? Tu audio está fallando. Escríbelo en el chat, entonces. En el chat. A ver, Yair, ¿qué es un artefacto eléctrico? ¿Qué entiendes por artefacto eléctrico? Un artefacto eléctrico es algo usado con electricidad. Muy bien, ya. ¿Qué más? Claro, todo relacionado al uso con la electricidad, ya se convierte en un artefacto eléctrico. Tiene un uso. ¿Ya? Entonces, un artefacto eléctrico es un dispositivo para cumplir una tarea, ¿no? Utilizando la energía eléctrica. Esos artefactos eléctricos se clasifican en 3 grandes grupos según el consumo. Tenemos el grupo de los artefactos eléctricos altos, el otro medios y el otro bajos. Son 3 grupos. Pero vamos a ver cuáles son los artefactos eléctricos de alto consumo. ¿Ya? ¿Cuáles son los artefactos eléctricos de alto consumo? A ver, ¿qué nos dicen en nuestra diapositiva? Son aquellos, a ver, todos en silencio, no me hablen. Miren, la clase anterior, una alumna que estaba haciendo bulla, ya había dispuesto a la coordinación. No quiero ser nuevamente con otro alumno más. Así que, por favor, silencio, porque si ustedes no saben, acá tengo mi registro que estoy poniendo las notas del buen comportamiento y del mal comportamiento. ¿Ya? Por favor, silencio, colaboren. Dicen, los artefactos eléctricos de alto consumo, ¿no? Son aquellos que tienen mayor demanda en la energía eléctrica. Es decir, se considera alto consumo aquel artefacto que sobrepasa de los 1000 watts, ¿no? De los 1000 watts. Miren, cada artefacto eléctrico tiene una notación.
en un lugar determinado que describe la característica de ella. Por ejemplo, ¿no? Un televisor en la parte trasera, hay una plaquita que dice un numerito, ¿no? Ese numerito está acompañado con una letra W. Esa letra W indica watts, ¿ya? Un foco, de igual manera, tiene también un numerito que indica los watts, ¿ya? Entonces, tiene varios numerales. Cada artefacto tiene valores de 600 watts, otros tienen 50 watts. Unos, por ejemplo, un foquito pequeño, un foco ahorrador, pueden tener inclusive hasta 3 watts de energía. Hay otros que ya sobrepasan, que inclusive llegan a 5.000 hasta 10.000 watts. Bueno, según ello, la clasificación es que cuando es mayor a 1.000 watts, se considera artefacto de alto consumo, ¿ya? Entre ellos, ¿qué tenemos? A ver, entre ellos, ¿qué tenemos? Tenemos una plancha eléctrica, ¿no? Una plancha eléctrica. Esas planchas eléctricas tienen valores superiores a 1.000 watts. Hay unas de 1.200, otros de 1.800. Es variable de acuerdo al tipo de material que está construida dicha plancha. ¿Ya? En una característica que tenga, va a tener un valor de watts de consumo. ¿Ya? Ya, a ver, por ahí hay una alumna de atrás, Rafaela, ¿qué estás haciendo? Presta atención. Aquí está el señor Ángelo conectado conmigo. Voy a llamar para que ingrese al aula. Ya, silencio. No quiero llegar a eso. Ya, ahora sí. Tenemos la plancha eléctrica, ya, es la que tiene mayor consumo. ¿Qué también tenemos? Una lavadora. Una lavadora también sobrepasa de los 1.000 watts de energía, ¿no? Pero hay lavadoras electrónicas, ¿no? Mucho más electrónicas que llegan a tener inclusive hasta 800, 700 watts, pero ya no se considera alto consumo. Pero hay otras que llegan hasta 1.500, 1.600 watts de energía. Claro, son esas lavadoras, esas potentes, ¿no? Ellos sí se consideran de alto consumo. A ver, otro dispositivo que consuma bastante energía, a ver, ¿cuál sería? A ver, Diego, me escribes en el chat, ponme en el chat un artefacto eléctrico que tenga alto consumo. A ver, Yair, dime un ejemplo de artefacto eléctrico de alto consumo. Profesor, disculpa, ¿puede repetir la pregunta? Dime un artefacto eléctrico que tenga alto consumo. Hemos visto la plancha y la lavadora. Ya, ¿otro más? Microondas, Claro, la también. ducha, Ajá, muy bien. La ducha eléctrica también se considera alto consumo. Alto consumo, pero como le vuelvo a repetir, el mínimo consumo que puede ser 1.200 o 1.400 watts. Pero, por ejemplo, si tú le das un mayor uso, el consumo va a aumentar y pueden llegar inclusive hasta 1.400, 1.600 watts de consumo. Entonces, se considera dentro de este grupo. A ver, los chicos de la sede de San Juan, díganme ustedes un artefacto eléctrico que tenga mayor consumo. A ver, ¿pueden acercarse al audio para escucharles mejor?
¿Qué pregunta dijo? Ya, ¿qué artefacto eléctrico tiene un alto consumo? Hemos hablado de una plancha, de una lavadora, su compañero, una ducha. ¿Qué más ustedes le pueden agregar? Otro, La olla arrocera. olla arrocera, claro, ¿sí? Una olla arrocera, ellos tienen a partir de 1000 watts para arriba, ¿no? 1200, 1300. Miren, el consumo, cuando el artefacto es nuevo, consume tal como está descrito en la placa. Pero cuando ya se hace antiguo, cada vez se hace más antiguo porque tiene mayor uso, el mayor de consumo aumenta. ¿Ya? Ese es un detalle que no deben de olvidar. También el uso determinado. Por ejemplo, una ducha eléctrica tiene un rango de consumo. Si el agua que cae es tibia, tiene, por ejemplo, un promedio de 1200 de consumo. Pero si ustedes quieren agua caliente, es obvio que va a llegar a mayor, a 1600 hasta 1800, según el tipo de rango que se esté utilizando. ¿Ya? Aunque sea un rango mínimo, pero ya sobrepasa de los 1000 watts de energía. Por lo tanto, se considera dentro del grupo de alto consumo. La olla arrocera, como dijo su compañera, también es uno de ellos. Otro, a ver, algo más. Bueno, eso porque ustedes están viendo aquí en la figura. A ver, uno más que consuma. A ver, por ejemplo, tenemos una lustradora. Una lustradora, eso para piso. Ellos tienen un motor adentro. Un motor y eso también consume energía, ¿no? El consumo de energía, bueno, si el piso es muy dificultoso, es obvio que va a querer tener mayor fuerza, ¿no? La lustradora. Y el consumo va a ser mayor. Ahora, si no es dificultoso el piso, va a consumir menos. ¿Ya? A ver, preguntas. A ver, preguntas. ¿Todo bien, Julio? ¿Julio está claro? Claro, ya, muy bien. ¿Alguna duda? A ver, pasamos al segundo grupo, que es artefacto eléctrico de consumo medio. Ese es otro grupo. ¿Qué son los artefactos eléctricos de consumo medio? ¿Cómo se entiende esto? Son aquellos que tienen un regular consumo de energía eléctrica. Es decir, consumen entre 200 a 1000 watts. Entre 200 a 1000 watts se considera de consumo medio. Entre ellos, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué ven en la figura ustedes? ¿Qué ven en la figura? Ya, muy bien, una licuadora. Una licuadora, pues, puede tener una licuadora de 200, 400 a 600 watts. Por lo tanto, se considera de consumo medio. Otro más. A ver, otro artefacto. Televisor. Claro, un televisor, claro, bueno, hay televisores que tienen un consumo menos de 100 watts, ¿no? Pero hay otros televisores que pueden llegar a 200. Por ejemplo, los televisores antiguos. Los televisores antiguos, ellos tienen un consumo de 220, 250 watts de energía. Otro más, a ver por ahí. Claro, el CPU, pues, ¿no? El CPU, el monitor, el teclado. O sea, el CPU más el teclado más el monitor
tienen un consumo resultante. Ahora, si tú le agregas su cámara, el mouse, le agregas de repente un audio o elementos auxiliares a tu computadora, consume energía. Ahora, si ustedes trabajan con programas, suben un programa muy pesado, también consume energía. Claro, pues. Por ejemplo, si a tu computadora trabaja con Word, Excel, ¿no? Etcétera, y ustedes le agregan otro programa que es muy pesado, ¿no? Es muy pesado. Entonces, ese programa hace trabajar a la máquina de una manera intensa y por lo tanto consume mayor energía. ¿Ya? Entonces, tenemos la computadora. ¿Qué más? A ver, por ahí. Otro ejemplo. El DVD, claro, el DVD también, pues, aunque hay DVDs, por ejemplo, los modernos, ellos consumen menos de 100. Pueden llegar a 80, 90 watts. Pero hay otros, por ejemplo, los antiguos, ellos sí llegaban hasta 200 watts de energía. Claro. Otros, por ejemplo, la refrigeradora. La refrigeradora sí puede estar ahí, ¿no? También consume este tipo de energía. Hay refrigeradoras que tienen un cuerpo, hay otras que tienen 2 cuerpos, hay otras que tienen 3 cuerpos. O sea, esas refrigeradoras grandes, ¿no? Entonces, esas refrigeradoras sí llegan inclusive a 250 hasta 300 watts de energía que consumen, ¿no? Y es así. La licuadora también. La licuadora tiene un rango. Eso también dependiendo del trabajo, ¿no? Miren, si ustedes ven en la placa de la licuadora puede decir, por ejemplo, 300 watts, ¿no? 300 watts de energía que consume. Pero si en su licuadora, ustedes, a ver, van a licuar plátano, por ejemplo, ¿no? El plátano es una fruta bien suave, ¿no? Entonces jamás va a llegar a 300 watts, o sea, no llega a su máxima plenitud. Llegará, digamos, llegará a 200, 210, por ahí, ¿no? Pero ahora, si ustedes le ponen hielo, le ponen alimentos muy sólidos, entonces ahí sí va a aumentar el nivel de consumo. Ahí sí va a llegar a los 300 watts máximo de energía. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que el consumo es dependiendo al trabajo que se le dé al artefacto. ¿Ya? De igual manera, el frigider. Si ustedes ponen verduras al frigider, si el frigider vamos a suponer, ¿no?, que diga en la placa, diga, a ver, 400 watts, ¿ya? 400 watts. Si ustedes ponen, ponen ahí verduras, ponen un recipiente con agua, ¿no? No va a llegar pues a 400 watts de energía, no va a llegar. No va a llegar, llegará pues a 200, 210, así como la licuadora. Así va a llegar. Pero si ustedes le agregan productos alimenticios más pesados, como por ejemplo la carne, ¿no? Carne de res, carne de pollo, etcétera, etcétera, cualquier tipo de esos que son carbohidratos, ellos sí tienen mucha demanda de consumo, ¿no? Y a eso le agregas otros productos, por ejemplo, le agregas yogur, de repente una bebida gaseosa, ¿no? O cualquier otra sustancia, equipas más a esta refrigeradora, ¿no? Este refrigerador, perdón. Entonces, hace que la máquina trabaje más, le das mayor potencia y por lo tanto el consumo va a aumentar. Entonces, eso es que cuando trabaja a plena carga, ¿no? A máximo nivel,
ahí recién llegan a 400 watts, ¿ya? Entonces, no olvidarse que el consumo es dependiendo de los artefactos eléctricos, cómo se esté utilizando, ¿ya? Eso sería el consumo medio. Ahora vamos a ver lo que es artefactos eléctricos de bajo consumo. A ver, ¿quién me dice por ahí artefactos eléctricos de bajo consumo? Ejemplos. A ver, Diego, dime ejemplos de artefactos eléctricos que tienen bajo consumo. Lo escribes en el chat. A ver, por ahí, chicos de la sede de San Juan, dime ejemplos de artefactos eléctricos que tienen bajo consumo de energía. A ver. Julio, hola. Chicos, ¿pueden acercarse al audio para escucharles mejor? A El ver. cargador de celular. Ah, cargador de celular. Sí, sí, claro, pues. El cargador de celular es un elemento electrónico de bajo consumo. Ya, gracias. Muy bien, muy bien. Pero Julio, tú no me has dicho nada. Quiero ponerte tu nota. Tus compañeras son las que mayor participan. A ver, dime otro ejemplo de artefacto eléctrico que consume bajo consumo. A ver, El Julio, foco ahorrador, profe. ¿cómo dices? El foco ahorrador. Ah, el foco ahorrador, claro. El foco ahorrador de mínimo consumo. Muy bien, miren, vamos a ver la definición. Los artefactos eléctricos de bajo consumo son aquellos que tienen un menor consumo de energía eléctrica, es decir, consumen menos de 200 watts. Entre ellos que tenemos el fluorescente, el foco ahorrador, el radio reloj, el cargador de celular, claro, ellos tienen bajo consumo de energía. Miren, igual como les dije anteriormente, ¿no? No todos tienen el mismo valor de consumo. En sus casas, la mayor parte de ustedes tienen focos ahorradores, tienen fluorescentes. Ellos ni siquiera llegan a 100 watts, no llegan a 100 watts de energía, no llegan. Pero miren, si ustedes ven un parque iluminado, bueno, hay parques que tienen una iluminación color anaranjado. No sé si ustedes habrán visto. Esos parques que tienen una iluminación color anaranjado, ellos usan energía que sobrepasan los 300, llegan a 400 watts de energía. O sea, son potentes, ¿no? Son potentes. Ellos sí trabajan, esos focos grandes que se utilizan en los parques, ellos trabajan con gas o también trabajan con mercurio, ¿no? Gas mercurio, ¿no? Otros iluminan un color blanquizco, ¿no? Su iluminación es blanco. Ellos también son de mercurio, otros son de sodio. Entonces, ellos sí sobrepasan los 300 watts. Si un foco trabaja a 300 watts, ¿se considera bajo consumo? A ver qué dicen. ¿Se considera bajo consumo un foco de los parques que consume esa cantidad? ¿Se considera bajo consumo? ¿O se considera medio? A ver qué dicen. A ver, los chicos de la sede de San Juan. Veo que están jugando. Allá. Pensé que estaban jugando. Ya, no, ¿no es cierto? A ver, Rafaela, siéntate por ahí, por favor. Siéntate, Rafaela. Ya, ponte a escuchar. Creo que no hay profesor ahí, que están
Por eso que están así, ¿no? A ver, creo que voy a llamar al grupo de WhatsApp diciendo que los chicos están jugando en lugar de escuchar la clase. Ya. Bueno, así claro, así los quiero ver, sentaditos. Ya. Ya, entonces, chicos, estos son de bajo consumo. Los focos, miren, hay focos llamados incandescentes, esos focos que tienen una iluminación amarillenta. Ellos no tienen un vidrio y su luz es color anaranjado. Ellos se consideran focos incandescentes. La mayoría son de 100 watts de energía. Otros llegan a 120, 150, etc. Pero los focos ahorradores, lo que emiten luz blanca, hay unos que son focos que tienen, digamos, circular, ¿no? Es circular. Estos son ahorradores. Ellos tienen, por ejemplo, miren, si usted se va a una ferretería y compra un foco ahorrador, segurísimo que le van a decir cuál de ellos quieres. Si es de 5 watts, puede ser de 15 o 20 watts, o de 40, 50, e inclusive llegan a 100 watts. Esos focos ahorradores los clasifican de acuerdo a la intensidad luminosa. Hay unos que iluminan poquito, obviamente que son de bajo watts. Y hay otros que iluminan con mayor intensidad. Esos sí son de mayor consumo de energía. Entonces tenemos los fluorescentes y los focos ahorradores. Miren, un reloj que funciona con una pilita, ellos pues tienen un consumo de, ni siquiera llegan a 1 watt. Es pequeño su consumo de energía. Muy pequeño es. Los radios, miren, no confundirse con el equipo de sonido. El equipo de sonido, eso sí, inclusive hay unos que llegan a 1500 watts. Esos equipos grandes, potentes, que se utilizan en bailes. Hay otros que son de 500, 400 watts. Pero hay radios pequeños, hay radios pequeñitos. Ellos sí tienen un consumo de 100, 80 o 60 watts. Eso dependiendo también el uso. Miren, por ejemplo, si ustedes tienen un equipo de sonido que tenga 500 watts de energía, escuchen bien porque les voy a hacer preguntas. Ya, si yo tengo un equipo de sonido, ¿no? Que trabaje a 500 watts de energía, pero ¿qué sucede? Que yo lo enciendo para escuchar una emisora con bajo volumen. ¿Ustedes creen que consumirán los 500 watts? A ver, ¿qué dice? A ver, la alumna que está atrás tirando objetos, que ahorita voy a pasar a la coordinación a detallarlos. A ver, ¿qué dices tú? Si yo tengo un equipo de sonido que consume 500 watts de energía, pero yo escucho música con bajo volumen, ¿tú crees que consume los 500 watts o es menos? ¿Qué dices? Creo que es menos. Claro, pues es menos, ¿sí? Es menos. Porque el uso no va, o sea, tú te pones a escuchar música a bajo volumen, no vas a consumir 500 watts, pues, ¿no? Ahora, si tú estás en un baile, tu equipo de sonido lo pones a máximo volumen, entonces ahí sí te va a consumir los 500 watts. O sea, eso depende del consumo. A ver, preguntas de alto voltaje. A ver, preguntas para todos, para los chicos de la sede de San Juan, para Yair y para Diego. Ya, a ver, muchachos, preguntas. Un celular
ese celular que tú tienes en tu mochila, ese celular que tiene Rafaela, bueno, no sé, pero debe tener en su casa. A ver, un celular, ustedes, ¿dónde lo ponen? ¿Como alto consumo, como medio consumo o como bajo consumo? A ver, ¿qué dicen? De menos consumo. Claro, de menos consumo. Mire, un celular puede llegar a 40 watts de energía máximo, 40, la mayor parte de 20, 30. ¿Y eso por qué? Miren, si mi celular es bajo, puede llegar a consumir 2 watts, 3 watts. Pero si tú subes o abres archivos en tu celular, tú abres archivos, por ejemplo, abres YouTube, de repente abres un Zoom, por ejemplo, un Zoom, un YouTube, abres, a ver, una página Word, ¿no? De repente subes a tu celular varios programas de música, programas de Play Store, ¿no? Entonces, conforme tú vas habilitando los programas, tu consumo de celular va a aumentar más. Si tú en el YouTube ves puros videos, obviamente tu celular va a tener mayor consumo de energía. Por lo tanto, ustedes ahí en su celular ven ahí una barrita que va disminuyendo y parpadea conforme están consumiendo el celular o están utilizando. Entonces, el celular, conforme tú le subes los programas, este va a ir consumiendo mayor cantidad de energía. Puede llegar inclusive hasta 40 watts de energía a más. Eso dependiendo el tipo de celular que tengas y la forma de uso que tú estás aplicando. ¿Ya? Entonces, así es, chicos. Miren, son 11:10. ¿Ya? Son 11:10. Son las 11:10. Los voy a dejar descansar un ratito porque veo que están intranquilos. ¿Ya? Y retornen a la hora puntual, ¿ya? 11:20, ¿ya, chicos?